En Los Ángeles, a mediados de los años 40, una ciudad de promesas bajo el sol californiano, donde los sueños de fama y fortuna atraían a miles, entre ellos, una joven con una belleza enigmática y la firme convicción de que su destino estaba escrito en las brillantes luces de Hollywood. Su nombre era Elizabeth Short, pero la historia la recordaría por un apodo sombrío y un final brutal: la Dalia Negra. Antes de que su vida se truncara de la manera más horripilante, ¿quién era esta mujer? ¿Y cuáles eran los anhelos que la impulsaban? Elizabeth nació el 29 de julio de 1924 en Hyde Park, Massachusetts. Su infancia tomó un giro inesperado y doloroso en octubre de 1930, cuando su padre, Cleo Short, abandonó a la familia de una manera dramática. Simuló un fatídico final dejando su automóvil en un puente. Este abandono, que dejó a Elizabeth con tan solo 6 años y a sus 4 hermanas al cuidado exclusivo de su madre, Phoebe May Sawyer, sin duda marcó profundamente su vida y su visión del mundo. Desde ese momento, la figura paterna se convirtió en una ausencia palpable en su crecimiento. Sin embargo, desde temprana edad, Elizabeth demostró una personalidad inquieta y soñadora, con la mirada puesta más allá de los confines de su pequeña ciudad. California se convirtió en su obsesión, un lugar imaginario donde los sueños parecían más alcanzables. A menudo fantaseaba con el sol perpetuo, las playas doradas y, sobre todo, el brillo de la industria cinematográfica. En 1942, siendo ya una joven adulta, tuvo su primer contacto significativo con su padre. Después de muchos años, cuando él se puso en comunicación con la familia, revelando que estaba vivo y residía en Vallejo, California, ubicada en la parte norte del área de la Bahía de San Francisco. En diciembre de ese año, Elizabeth, entonces de 18 años, se mudó a Vallejo para vivir con él, marcando su reencuentro tras 12 años de ausencia. Esta breve experiencia en California, aunque marcada por conflictos y su posterior partida en enero de 1943, alimentó aún más su deseo de establecerse de forma permanente en la costa oeste. Después de dejar la casa de su padre en Vallejo, en enero de 1943, Elizabeth vivió un tiempo en Santa Bárbara. Posteriormente, pasó un tiempo en Florida antes de finalmente volver a California. En julio de 1946, Elizabeth regresó a California, específicamente al área de Los Ángeles. En esa época, causaba sensación la película La Dalia Azul, un tráiler de cine negro de 1946, escrito por Raymond Chandler, dirigido por George Marshall y protagonizado por Alan Ladd y Veronica Lake. Trabajó en diversos empleos, desde camarera hasta dependienta. Cada trabajo era un peldaño, una forma de mantenerse mientras perseguía su verdadero objetivo, ser descubierta. Conocidos de la época la recuerdan como una joven atractiva y con una fuerte presencia, que cuidaba su apariencia y soñaba con el día en que su rostro apareciera en la gran pantalla. Elizabeth frecuentaba lugares donde creía que podría codearse con gente de la industria del cine. Se vestía con esmero, a menudo con ropa oscura que realzaba su piel pálida y su cabello negro azabache. Su apodo inicial, mucho antes de la tragedia, era simplemente Betty, pero su estilo y su aura misteriosa ya la hacían destacar. Su ambición era palpable, aunque quizás carecía de las conexiones o la suerte necesaria para abrirse camino en el competitivo mundo de Hollywood. La vida social de Elizabeth era activa, aunque a menudo marcada por la inestabilidad y la búsqueda de afecto. Se relacionaba con hombres, algunos de ellos militares, durante la Segunda Guerra Mundial, y estas relaciones a menudo terminaban abruptamente. Algunos la describen como una mujer encantadora y vivaz, mientras que otros la recuerdan como alguien reservado y quizás un poco ingenua en sus expectativas.
Su deseo de encontrar estabilidad y seguridad emocional parecía entrelazado con su anhelo de triunfar en Hollywood. Quizás veía en el estrellato una forma de escapar de las dificultades y alcanzar una vida mejor. Sin embargo, sus sueños a menudo chocaban con la dura realidad de una ciudad donde la competencia era feroz y las oportunidades escasas. En septiembre de 1943, mientras se encontraba en Santa Bárbara, Elizabeth Short fue arrestada por beber alcohol siendo menor de edad. Fue un incidente breve y fue devuelta a las autoridades juveniles. Sin embargo, como era procedimiento estándar, sus huellas dactilares fueron registradas. Tengan presente este detalle porque jugará un papel determinante más adelante en esta historia. En los meses previos a su muerte, Elizabeth se encontraba en Los Ángeles, viviendo de manera itinerante y buscando su oportunidad. Su camino se cruzó con personas diversas, algunas de ellas quizás peligrosas. La ilusión de la fama comenzaba a desvanecerse, reemplazada por la incertidumbre y la precariedad. La mañana del 15 de enero de 1947, la rutina de un apacible vecindario de Leimert Park se hizo añicos. Betty Bessinger, paseando con su pequeña hija, se topó con algo inusual en un terreno baldío. Inicialmente, pensó que era un maniquí desechado, pero al acercarse, la horrible verdad la golpeó con la fuerza de un mazazo. No era un objeto inanimado como creían. Aquella escena grotesca, aquel maniquí desarmado ya tendido en el suelo, al acercarse descubrieron que era una mujer. El cuerpo, desnudo y seccionado con una precisión escalofriante, presentaba heridas de una gravedad estremecedora. La escena era tan macabra que daría la sangre del más curtido detective. La hazaña de aquel criminal era indescriptible. El cuerpo de Elizabeth había sufrido terribles lesiones y fue encontrado en dos secciones separadas, siendo drenado y lavado meticulosamente. La escena hablaba de una mente perturbada, de una crueldad fría y calculada. Su rostro, desfigurado por un corte cruel que simulaba una sonrisa macabra, gritaba silenciosamente el horror que había sufrido. No solo eso, su cuerpo presentaba signos de haber pasado un suplicio prolongado, marcas de cuerdas en las muñecas y tobillos que sugerían días de cautiverio, quemaduras, golpes y cortes eran testimonios de aquel tormento por el cual pasó. La investigación forense también había revelado la ausencia de algunos órganos. La noticia del macabro hallazgo corrió como la pólvora por toda la ciudad, generando una mezcla de horror y fascinación morbosa. La policía de Los Ángeles se enfrentaba a un caso sin precedentes en su brutalidad. La identidad de la víctima no tardó en ser confirmada gracias a sus huellas dactilares. Pronto, la prensa sensacionalista la bautizaría como la Dalia Negra, un apodo que combinaba la oscura belleza de su cabello con el misterio y la tragedia de la película La Dalia Azul. Este nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva, eclipsando quizás la joven mujer que alguna vez soñó con una vida brillante. A pesar de una intensa investigación, innumerables pistas falsas y una legión de sospechosos, el perpetrador de aquel fatídico suceso nunca fue encontrado. Los sueños de Elizabeth de fama y fortuna se truncaron de la manera más brutal imaginable. Las hipótesis más relevantes que manejaba la opinión pública sobre el caso de la Dalia Negra se centraron en un psicópata, alguien con conexiones en Hollywood, un admirador obsesionado, rechazado o alguien con conocimientos médicos. Cabe mencionar que incluso su padre, Cleo Short, fue investigado por la policía debido a su relación distante y su residencia en California, aunque no se encontraron pruebas que lo vincularan directamente con el crimen. Su historia se convirtió en un sombrío recordatorio de la oscuridad que puede acechar incluso en la ciudad de los sueños. La Dalia Negra se convirtió en un símbolo trágico, su vida y su muerte envueltas en un misterio que perdura hasta nuestros días. Su ejecutor, sin embargo, sigue siendo un fantasma en las sombras, un enigma sin resolver, que continúa perturbando la tranquilidad de Los Ángeles.
nunca hubo justicia para ella. Una de las teorías más intrigantes y debatidas, aunque surgida décadas después de los hechos, involucra al Dr. George Odell, un prominente médico que ejercía en Los Ángeles en 1947 y cuya peculiar residencia, la Showden House, se encontraba a poca distancia del lugar donde se descubrió el cuerpo de Elizabeth Short. Su propio hijo, Steve Odell, quien fuera detective de homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles, dedicó años a investigar a su padre, llegando a la conclusión de que él era el responsable del brutal hecho. Presentó como evidencias sorprendentes similitudes entre fotografías encontradas en las posesiones de su padre y las imágenes del cuerpo de Elizabeth Short, sugiriendo una posible obsesión. Además, la profesión médica de George Odell podría explicar la precisión quirúrgica de la sección del cuerpo. Steve Odell también investigó posibles conexiones de su padre con otros incidentes oscuros en Los Ángeles durante esa época. A pesar de la persuasiva narrativa de Steve Odell, esta teoría nunca ha sido la conclusión oficial de la policía de Los Ángeles. La falta de pruebas forenses directas que vinculen inequívocamente al Dr. Odell con el crimen y el escepticismo de otros investigadores mantienen esta teoría como una posibilidad fascinante, pero no probada en el misterio de la Dalia Negra. Espero les haya gustado este video. Denle like y suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que vean más videos como este. Nos vemos en el próximo video. Bye.